muchísimas gracias por la convocatoria a la comisión y por el espacio. Voy a tratar de ser breve. Como decía recién el diputado, hacemos análisis presupuestario durante todos los años sobre las agendas de discapacidad, específicamente sobre protección social y el sistema de pensiones, y también sobre algunos otros programas que, si me da el tiempo, voy a tratar de incluir algo. Por ejemplo, lo que es el presupuesto para salud mental y específicamente algunos programas dentro de este presupuesto que tienen mucho que ver con la implementación de la ley de salud mental y las personas con discapacidad psicosocial. Entonces también es interesante en el marco de esta comisión saber qué está pasando con estos programas. Con respecto al presupuesto para las pensiones mal llamadas por invalidez laboral, sabemos que es un concepto contrario a la convención. Algunos datos del contexto ya anticipó el diputado, así que no voy a profundizar en lo que pasó en el último año con la modificación normativa del decreto y el proceso de auditorías, que dio como resultado la suspensión de cerca de 140.000 pensiones, es un número un poquito más elevado del que recién mencionábamos. También, como mencionó recién el diputado, a través de diversas causas que presentamos organizaciones de la sociedad civil que confluyeron en el Juzgado Federal de Catamarca, se emitió una cautelar ordenando la restitución de las pensiones en todo el país. Salió una resolución de Andis el 23 de octubre que restituye 119.000 pensiones. Establecen que la fecha de cobro es con el cronograma de pago de ANSES, pero también dicen que como en noviembre ya están las liquidaciones hechas, va a ser en diciembre. Estamos dentro de todo igual en el expediente presentando algunos escritos de aclaraciones y pidiendo que se adelante también ese pago, considerando los meses que las personas llevan sin cobrar y la situación de absoluta desesperación de muchas familias. Bien, con respecto al proyecto... yo no estoy pasando... Perdón. Bien, me olvidé de que lo tenía que pasar desde ahí. No, está bien, gracias. Bien, con respecto, sí, a los datos del proyecto de presupuesto para el 2026... El programa de pensiones por invalidez es uno de los 6 programas en los que se distribuye el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero se lleva el 77,5% de los recursos totales de la agencia. Junto con el programa de atención médica son casi el 99,5% de los recursos de la agencia, es decir, es muy poquito lo que queda por fuera del sistema de protección social y de la cobertura de salud. El programa en el proyecto de ley de presupuesto tiene una asignación de recursos esto es difícil a veces decirlo, pero 4 billones, porque son millones de millones, 4.038.000 para el año próximo, que implica una reducción del 12,66% del presupuesto que está vigente actualmente para el año 2025. Y si miramos el año 2023, que es el último año con un presupuesto aprobado por este Congreso, es una reducción de casi el 30%, del 29,75%. Sería el presupuesto más bajo que se asigna a este programa desde el año 2018, que es cuando lo empieza a ejecutar la Agencia Nacional de Discapacidad. Nosotros hacemos actualización de estos montos por inflación justamente para que puedan ser comparables. Bueno, ahí vemos que todos los años, en general, el presupuesto inicial, que es el que el Congreso sanciona, después se incrementa a lo largo del año, que es lo que se llama el presupuesto vigente, y después el presupuesto ejecutado, ¿no? Entonces, el presupuesto inicial de este año, como decía, es un 12% menor al que está vigente actualmente, y comparando con el año 2023 se ve esta caída cerca del 30%, que estimamos que puede estar vinculada a justamente la reducción del número de pensiones, pero también a una baja en el poder adquisitivo del valor de la pensión, que es el 70% de la jubilación mínima. Con respecto a las metas físicas que también se establecen en el presupuesto, es decir, el presupuesto no solo establece el cálculo de recursos, sino también algunas cuestiones vinculadas a las metas físicas de los programas. En el caso de las pensiones son, efectivamente, cuántas pensiones se van a otorgar, y se establecen 977.943 pensiones que se proyectan según el presupuesto otorgar el año próximo. Este dato no reconoce la cantidad de pensiones actuales ni la restitución que hubo a través de la resolución judicial, sino que si miramos las pensiones vigentes, que son cerca de 1.174.000 según el último dato de septiembre,
está considerando las suspendidas, digamos la restitución de las suspendidas, estaremos hablando de una disminución de cerca de 200.000 pensiones, y no está considerando la incorporación de nuevas prestaciones tampoco, que sabemos que hay muchísimas en espera de solicitudes que están sin respuesta desde hace 2 años e incluso más. Bien, con respecto al programa de atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas, que es lo que se denomina el programa Incluir Salud, que es la cobertura de quienes tienen una pensión y que se afilian a este programa, se ve un aumento de los recursos que se proyectan para este programa. Sobre el presupuesto vigente hay un aumento del 34%, bastante considerable, comparando con el ejecutado del 2023 es del 14%. Hay una incongruencia de alguna forma entre los datos de las pensiones y del incremento de atención de cobertura de salud de las personas que reciben esta prestación. Después esto lo paso medio rápido, pero solo para que también se tenga en cuenta, como decía, dentro de ANDIS hay otros programas que en la sumatoria de todo el presupuesto de la agencia representan solo el 0,6% del presupuesto total, porque el gasto de pensiones, al ser un gasto de protección social, es muy elevado. Por ejemplo, el programa de acciones de integración de personas con discapacidad, que para el año que viene cae un 44% y acumula un 83% de caída desde el 2023. El de prevención y control de discapacidades, que se incrementa un 50%, es decir, parece muy elevado, pero en realidad sobre el ejecutado cae un 45% en relación al 2023. Promoción del modelo social de la discapacidad en los municipios, que tiene presupuesto asignado desde el 2023, pero nunca se ejecutó nada de este presupuesto. No sabemos bien qué pasa en el marco de este programa. Y el programa de actividades centrales, que es la administración del organismo, el personal, etcétera, se incrementa un 27% y sobre el ejecutado del 2023 se incrementó un 53%. No sabemos específicamente qué sucede o qué actividades se realizan en el marco de cada programa, por eso es difícil evaluar cuánto contribuyen a los derechos de las personas con discapacidad, pero presentamos la información para que tengan el dato. Bien, y ahora yendo a lo que es la ley de emergencia sancionada, como recién decía el diputado que está vigente, que es la 27.793, establece un nuevo sistema de protección social para las personas con discapacidad, que es la pensión no contributiva por discapacidad para protección social. Esto es un poco un resumen de la ley. Algunos requisitos para esta nueva pensión es tener CUD y una evaluación socioeconómica que debe realizar la Agencia Nacional de Discapacidad. Como no hay una reglamentación, no sabemos bien qué parámetros se pueden estipular ahí. Y a la vez establece que toda pensión otorgada por ANDIS ya vigente se convierte de oficio en esta nueva pensión no contributiva por discapacidad para protección social. Bueno, no hay ningún recurso en el proyecto de ley de presupuesto para su implementación, al igual que los otros componentes de la ley de emergencia. Hay estimaciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso que realizó cuando se estaba tratando del proyecto acerca de cuál sería el costo fiscal de la implementación. Con respecto a las nuevas pensiones posibles, hace 2 estimaciones, una de 493.000 nuevas altas de pensiones, considerando las personas que actualmente tienen CUD, y después es otra proyección un poco más a largo plazo de un posible incremento de 900.000 beneficiarios, considerando personas que hoy no tienen CUD, pero que eventualmente podrían llegar a certificar la discapacidad. Considerando la primera proyección, que es más razonable para el primer año de implementación de la ley, sería 2 billones de pesos aproximadamente el presupuesto que se debería estimar. Ahí tenemos algunas comparaciones que intentamos hacer en relación a este monto para poder dimensionarlo. El presupuesto de pensiones debería incrementarse en un 66%. Y también nos parece importante traer al debate de recursos para la implementación de la ley de emergencia, que cuando hablamos de equilibrio fiscal no solamente hay que mirar los recursos disponibles, sino también la discusión de cómo obtener los recursos, ¿no? De dónde se obtienen más recursos y de también la estructura tributaria de nuestro país.
Por ejemplo, este monto equivale a un 7,6 de los gastos tributarios, que son los recursos que el Estado deja de percibir por diversos programas de exenciones impositivas. Seguramente hay muchos que tienen mucho sentido dentro de esas exenciones, pero se pueden discutir muchos otros que, bueno, podrían otorgar recursos suficientes para la implementación de las nuevas pensiones para discapacidad. Y, por ejemplo, equivale al 74% de los recursos que se dejaron de recaudar por la eliminación temporal de las retenciones a la exportación, que duró 3 días, pero fueron 1.400 millones de dólares los que se dejaron de recaudar durante esos 3 días. Bueno, para no llevar mucho más tiempo, lo único que quería decir con respecto a salud mental, que no es un tema, como decía, ajeno a esta comisión, específicamente considerando las enormes deudas en la implementación de la ley de salud mental y los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, que muchas de ellas hoy siguen viviendo sus vidas en un hospital monovalente, es decir, en un psiquiátrico. Según las obligaciones de la propia ley, se deben destinar como mínimo el 10% del gasto total de salud a salud mental. Es difícil identificar el gasto para salud mental en el presupuesto de forma integral porque, bueno, no hay una etiqueta, no hay manera de identificarlo, pero sí hay 4 programas muy claros, que son la actividad de apoyo y promoción a la salud mental, que está en un programa del Ministerio de Salud, el Hospital Ramón Carrillo, la ex Colonia Montes de Oca, el Bonaparte y el Cedronar, que son todos, tienen vinculación con salud mental. El total del presupuesto para salud mental el año que viene se incrementa en un 5%, pero sobre el ejecutado del 2023 igual hay un recorte del 30%, solo representa un 1,42% del gasto en salud, o sea, estamos muy lejos del cumplimiento de la ley. El 53% de esos recursos son para Cedronar y el 46% para los 2 nacionales monovalentes, que tienen recursos que pueden relacionarse con la implementación de la ley, pero otros que no. Y la actividad del Ministerio de Salud, que sí está dirigida muy claramente por sus descripciones y sus actividades para la promoción de la salud mental comunitaria y la implementación de la ley, es solo un 0,04% del presupuesto. Y nos preocupa sobre todo que hay una clara desfinanciación en los últimos años, pero este año se ve con mucho impacto. Se asigna solo en 48 millones de pesos, acá no hay billones ni otros ceros ni nada que confunda, son 48 millones de pesos, cae 90% sobre el presupuesto vigente y sobre lo que se ejecutó en 2023, que igual era un monto ya inferior a lo que tuvo otros años, el 97%. Y reitero que es la única línea destinada, por ejemplo, a fortalecer el abordaje comunitario, a la desinstitucionalización de personas con discapacidad psicosocial, a la implementación de intervenciones comunitarias para grupos de riesgo, etcétera. Así que este dato también es muy preocupante. Bueno, perdón si me extendí un poco con el tiempo y después vamos a pasar el informe para quienes lo quieran tener. Gracias, Belén.